Buenos días, damas y caballeros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Uno más Uno, su telediario favorito, el más antiguo de los telediarios dominicanos, Millicent. Vamos para 36 años ya. Para 36 años, ahora en marzo. En este mes. 17 de marzo Sí. cumplimos 36 años en el aire. Y contando. Y contando. Hemos visto mucho desde entonces. Ay, sí. Y lo hemos registrado con imágenes, ¿verdad? Lo que ha pasado en la República Dominicana durante las 3 décadas y media y un chin más. Así es. Millicent, noticias, muchas noticias. Una de ellas tiene que ver con el tema de la corrupción. Un grupo de funcionarios de la Lotería Nacional fue condenado ayer, pero fue liberado, y esa fue la gran sorpresa, el ex administrador de esa institución pública. Se trata de Luis Dicen, a quien el tribunal colegiado, integrado por 3 mujeres, 3 juezas, contra quien no encontró pruebas, no encontró evidencia de que hubiese participado dentro del fraude, que sí fue confirmado, y en consecuencia se impartió condena, se repartió condena que van entre 5 y 7 años de cárcel para los involucrados. Pero tanto el ex administrador como el camarógrafo fueron sacados del expediente porque contra ellos no se presentó ninguna evidencia que los implicara en el caso. Claro. ¿Qué te parece? Una sorpresa, tal como tú señalas. Este caso tenía 2 particularidades importantes. Primero, que fue instrumentado en un momento donde había ya varios casos que estaban siendo investigados y sometidos por el Ministerio Público, pero esa de Alberto correspondía a un funcionario de este gobierno y de esta gestión, por lo que ayudó un poco a desmontar ese discurso de que era solamente un tema de persecución a través de la justicia a funcionarios del pasado gobierno. El otro elemento interesante que tenía este caso es que aquí lamentablemente no hay tantos antecedentes de casos que en materia de corrupción lleguen hasta una primera instancia, como llegó este caso, que pasó a juicio de fondo, y hay que decirlo, pasó en un tiempo récord, 2 años apenas, cuando hemos visto tantos otros casos que no llegan. Participación Ciudadana hizo un estudio, tú lo recordarás, 20 años de impunidad, donde pasaba balance y hablaba de cómo, por ejemplo, del 2000 al 2013, de 227 casos de corrupción que Participación Ciudadana investigó, que llegaron a la opinión pública, apenas 6, Adalberto, llegaron a una fase significativa de la justicia y solamente 1 a condena, de modo que aquí no hay una jurisprudencia. ¿Qué falló aquí? Tú lo dijiste cuando hablabas del tema de la prueba. Tú siempre señalas que aquí el Código Penal y el sistema como tal es muy garantista y no basta el testimonio. Mucha gente yo veía en las redes ayer que decía, pero la presentadora dijo y confesó y los otros también, pero el hecho de no tener más allá de una prueba oral, pruebas materiales, jugó en contra en este caso. No obstante, vamos a ver, yo veía ayer que el Ministerio Público, ¿ibas a decir algo? No, sí. Que el Ministerio Público hablaba de que iba a apelar, pero viendo parte de lo que se justificaba ayer en el tribunal, que es un ejercicio que siempre hay que invitar a la gente que lo haga, que revise un poco lo que argumenta el tribunal, hablaba de cómo en el caso de la presentadora, ella dio su testimonio de que había tenido una conversación en el ascensor con el director de la lotería, pero ella no permitió que se le hicieran preguntas y eso generó dudas. Pero una conversación en un ascensor, exacto. Señores, ¿cómo ustedes creen que se puede condenar a una gente? Claro. Se va a coordinar un fraude, un robo en un ascensor. Eso fue lo que dijeron las juezas, Alberto, no fue más de ahí. Eso no tiene madre. Ahora, aquí hay que plantear algo importante. Miren, estos testigos que andan buscando descargo, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque cuando alguien se está hundiendo, se quiere agarrar de lo que sea. De lo que sea, compañero. Para no hundirse, y eso ocurre. Fíjate, este es un caso, este es un ejemplo que se da en la actual administración pública. Fíjate, se aceleró más este proceso que los otros. Mucho más. Avanzó más este proceso que los otros. Es decir, aquellos casos que vienen de administraciones anteriores están caminando, pero muy lentamente en los tribunales. Este fue más acelerado y ya tenemos una sentencia, al menos en primera instancia. Es seguro que los condenados van a apelar y el Ministerio Público dice que también va a apelar por los que descargaron.
Pero la verdad es que la única evidencia que presentó el Ministerio Público fue una señora que tampoco quiso dar la cara ahí en el tribunal. Exacto, exactamente. Lo dijo sí, lo en dijeron el las interrogatorio, pero no jueces. quiso dar la cara ahí en el tribunal. Evidentemente que no tenía argumentos suficientes como para sostener la acusación que había formulado originalmente. Y esta época la atraparon con la mano En la en masa, en la masa. literal, porque así Así fue, un video y ya y todo. no había manera Claro. de que hiciera otra cosa que no fuera admitir los hechos y negociar, tratando de buscar una reducción de la pena. De manera, sin embargo, hoy Millicent y ayer, las redes sociales han explotado, los medios de comunicación, todo el mundo cree que se cometió un privilegio en favor de Luis Dicen, Del administrador. porque ya los medios la habían condenado. Y la verdad es que vamos a ver lo que va a pasar en otras instancias, en la Corte de Apelación, contra estos acusados y este expediente, pero hay que irse preparando para pedirle perdón a este caballero. ¿Tú crees que tanto así? Oh, pero ven acá, ¿tú sabes lo que ha pasado con él y su familia? 2 años preso. 2 años, pero no solamente los presos, es lo desacreditado que está. Bueno, pero no sé tú, pero el hecho de que no se hayan encontrado pruebas materiales, desde mi punto de vista, no quiere decir que él sea inocente. Bueno, o sea, pero en términos reales, si la justicia falla finalmente, y te lo en digo, función de eso que tú tienes que actuar. y te lo digo porque el Ministerio Público ayer se hacía una pregunta interesante y decía, un fraude de esta magnitud pudo haberse cometido sin que contara con el contubernio de quien dirigía la institución. O sea, no estamos diciendo que no hay pruebas como tal, no hay pruebas materiales y nuestro Código Penal y nuestro Código Procesal Penal exige que haya pruebas materiales, pero hay personas, o sea, de 8 imputados, 7 dijeron que efectivamente el exdirector de la lotería participó. No lo dijeron, no. Oye, no lo dijeron, no. Oye, Adalberto, incluyendo quien obtuvo la mayor condena, que era el presidente de FENABANCA, que era amigo de él y que era quien estaba, aquí en el Ministerio Público, y finalmente ayer el tribunal reconoció como uno de los principales imputados. Las juezas dijeron que no, que ninguno de ellos lo acusó. La que lo acusaba, la presentadora, no habló. Ella habló, ella testificó y dijo efectivamente lo que estábamos conversando, el tema del ascensor, de que él le había dicho en el ascensor que una persona se le iba a acercar para hacerle una oferta de un sorteo muy especial. Esas fueron las palabras textuales. ¿Qué fue lo que pasó y lo que el tribunal vio? Que ella no quiso someterse a la contrarréplica. Entonces el tribunal decía, ok, ella dice como una conversación en un ascensor, pero ¿cuál ascensor? ¿En qué fecha fue? Las juezas se quedaron ávidas de poder preguntarle y conocer detalles. Óyeme, es que Mili se vuelve a decirte, hay cosas que uno, es simplemente hacer uso de la inteligencia elemental. ¿Tú crees que un fraude se va a discutir en un ascensor? Si hay reuniones, se hacen fuera. De ahí inclusive fuera. Bueno, hubo algunas fuera, hubo hasta un ensayo. Pero en el caso de él no se lo han probado, pero la otra cosa es, mire, es muy fácil nosotros convertirnos aquí en jueces, parte, pero esas juezas tienen todas las evidencias, han revisado todo, han escuchado a todo el mundo. Y hasta ahora no se le ha acusado de que ellas recibieron soborno. No. Y además son juezas que han tenido otros casos ¿A quién le creemos más? Bueno, ¿a quién le creemos más? Hay cada quien sacará sus conclusiones. Sí, y te voy a decir lo siguiente, Millicent. Son muchos los funcionarios que han sorprendido su buena fe por sus subalternos, incluyendo parientes y amigos cercanos. Eso tenlo claro, que eso es así. Y eso está requete demostrado aquí y fuera de aquí. El tema está en la actitud, por suerte. Ahora el manager general, que es el presidente de la República, no quiere que le hagan coca y está muy al frente, no está dispuesto a tolerar las cosas y las investiga hasta las últimas consecuencias, y esto es una buena evidencia de esa situación. Pero de que mira, este país se ha impuesto la cultura de la mañosería, que hay mucha gente que quiere. Y en la lotería se cometió un error que se repite en otras instituciones. ¿Cuál es? De que hay gente que tiene intereses creados y el cargo público le crea un conflicto. Un conflicto que hay que evitar. Un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses. Yo conozco instituciones aquí que están dirigidas por empresarios
que tienen negocios, lo han tenido toda su vida, que pueden entrar en conflicto con lo que están haciendo a nivel del servicio público. Sí, y están ahí. Y están ahí. Entonces el director de la lotería, el ex director de la lotería, Luis Dicen, tenía ese problema, por eso despertaba sospecha. Y era amigo del que está acusado de haber sido hecho el fraude mayor. Pero recuérdate lo que pasó en medio ambiente. En medio ambiente asesinan a un ministro y lo asesina un amigo. Un amigo. Porque ese amigo que tenía intereses tenía el que se consideraba con el derecho a hacer y a deshacer en esa institución. Sí. Y parece que Orlando Jorge le dijo, espérate. Le puso un stop. Aquí está. Entonces eso es una buena evidencia de lo que te estoy diciendo. Por eso, óiganme, si hay que pedirle perdón, se le pide perdón si no ha cometido los hechos. Hay que esperar lo que pase en la última instancia. Pero hasta ahora, él lleva la ventaja, porque ya la condena pública ha sido terrible. Las barbaridades, porque es muy fácil ponerte aquí en estos micrófonos a despotricar contra alguien sin tener a veces ni siquiera las evidencias. Y eso pues es una práctica que también hay que revisarla. Milicen y muchas otras cosas, regresó el presidente del Ecuador. ¿Qué trajo en las manos? Bueno, yo vi que tú ponías aquí que el presidente vino con las manos vacías, pero ahí yo no estoy tan de acuerdo contigo porque yo creo que la visita del presidente a Ecuador forma parte de una especie de lobby que él está haciendo de cara a una cumbre iberoamericana que se va a celebrar aquí en este mes de marzo. Y resulta que en esa cumbre quien va a ocupar la presidencia ahora es Ecuador. Yo creo que el presidente más que todo aprovechó ahí para atar cabos en ese sentido. Logró el presidente que el Ecuador se pronunciara con el tema haitiano, que no es poca cosa tampoco, porque Ecuador forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el tema Haití es recurrente, y algunos anuncios que eso no son de tanto impacto, como por ejemplo la posibilidad de explotar gas natural. Ahora bien, yo creo, Adalberto y amables televidentes, que esta visita benefició más en términos políticos al presidente de Ecuador, porque ahora está en una crisis política importante. El Congreso ha dictaminado un juicio político contra él y parte de lo que pasaba ayer es que tanto el presidente de República Dominicana como el vicepresidente de Panamá y el presidente de Costa Rica emitieron una declaración respaldándolo. No sé qué opinas tú. Bueno, ya ayer yo comentaba un poquito que esa era improcedente en este momento, esa visita, porque el presidente del Ecuador con ese contexto está, mira, en una situación muy difícil, desde el punto de vista político es un juicio y todo parece indicar que lo van a destituir. Sí. Eso es lo que parece. Entonces cualquier acuerdo que él haga, veremos, definitivamente. Con gente así no se negocia. Esa circunstancia. Es doloroso decirlo, sí, no, pero no se negocia. Definitivamente es un viaje largo, lejos, porque lo que tú hablas de las cumbres, eso se de manera protocolar. Sí, hombre. Definitivamente que sí. Pero bueno, ahí está. No, pero además la iniciativa que ha estado impulsando el presidente Luis Abinader, porque es su iniciativa, es la de crear una especie de coalición de naciones para promover la democracia. Promover la democracia en la región. Y ya tiene como aliado a Costa Rica, a Panamá. Y a Panamá. Y ahora se había sumado Ecuador. Se había sumado Ecuador, pero estamos en esta situación bastante difícil que está viviendo ese país. Ahí hay que decir otra vez, el hecho de que te vayan a hacer un juicio político, inclusive que lo destituyan, no significa que sea culpable. No, lo vimos en el caso. Lo que pasa es que ahora es difícil gobernar en estos pueblos. Sí. Ahora es difícil gobernar. Los ciudadanos y las ciudadanas no confían en nadie, absolutamente en nadie, y aprendieron a hablar, y ahora cualquier salta para atrás te tira, acaba contigo por una red social, y los medios tradicionales se hacen eco de eso. Sí. Y al final tú estás en el suelo, en el piso. Así es. Y más con los gobernantes. Eso ocurre. Pero bueno, ahí está. Milicen, hay muchas otras cosas, pero yo creo que el tiempo se nos ha acabado. Así es. Tal vez lo más importante, las expectativas con relación a la reunión de mañana, que tiene el Comité Nacional de Salarios, en el que se va a escuchar una propuesta del empresariado y se espera una negociación. Ojalá que se produzca ahí también una decisión
que la decisión entre la diferencia que puede existir entre el movimiento sindical y el empresariado puede estar inclinada por lo que decide el gobierno. Sí. Si es verdad que el gobierno quiere salarios justos, Bueno. que superen inclusive lo que se ha tragado la inflación, entonces mañana hay una gran oportunidad para hacerlo y entonces poder hablar de una decisión. Así es. Vamos a ver lo que va a ocurrir, Milice en Uribe, pero está convocado el Comité Nacional de Salarios para discutir el tema. Definitivamente que sí. Bueno, ¿Pausamos? Sí, pausamos. Hoy tenemos dos entrevistas interesantes. La primera va a ser con el ingeniero Olmedo Cabo. Ustedes saben que él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, y que ahora el tema agua, Adalberto, ocupa la atención de muchas personas porque hay una sequía. Vamos a hablar con él en relación a cómo están las presas, entre otros temas. Y como hoy es martes, viene Antonio Siriaco. Con Antonio Siriaco dejamos pendiente el tema del informe que emitió ayer el Banco Central, donde señala que la inflación en República Dominicana sigue con una tendencia a la baja. No se vayan, regresamos inmediatamente con esta serie de entrevistas.